Ya vamos a la palabra de Dios y vamos a hablar un poquito de la iglesia, no de la iglesia, que estamos cumpliendo los 49 años. Esta es una introducción para 50. ¿Ya? Esta es una introducción para poder gozarnos celebrando 50 años. El próximo año, si el Señor nos permite. Pero yo estoy seguro que Dios no va a permitir porque Él quiere que siempre todavía su palabra esté predicándose, que su iglesia esté prevaleciendo todavía, ¿no? Pero si es un plan de llevarnos antes, ¿qué podemos hacer? ¿No? Estaremos en la presencia del Señor. Es la esperanza que tenemos. Bien, vamos a ver esta Biblia en el Antiguo Testamento, el libro de Miqueas, capítulo 6. Capítulo 6, lo que Cristo espera de nuestra iglesia. Ustedes saben que el libro de Mateo, él dijo: sobre esa roca voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades, es lo que la puerta de esa la puerta del diablo no va a prevalecer contra él. ¿Ya? Entonces recibimos ataques, por diferentes medios recibimos ataques a los cristianos, pero todavía prevalecemos, ahí estamos, ¿verdad? Somos atacados, pero todavía no somos derrotados, ¿no? Seguimos viviendo con la palabra del Señor. Miqueas capítulo 6, versículo 1 al 8, vamos a dar la lectura en esta noche. ¿Ya? Muy bien, los que tienen la palabra, compartan con vos, todos tienen, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bien, vamos a dar la lectura de la palabra, capítulo 6. Dice: contradecir Jehová contra Israel. Dice: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados su voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme contra mí. Esa pregunta del Señor. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te la di, y envíate de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que respondió Balac, hijo de Beor, de decidir hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. 6, 7 y 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocausto, con becerros y mayo. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Vamos a ver. Señor y Padre nuestro, en esta hora pedimos a ti, Señor, para agradecerte, Padre, para decirte gracias por la vida, por la salud, por el día que estamos pasando, Padre. Gracias que siempre, siempre tú estás con nosotros. Esa fidelidad que tienes, Señor, permanece para con nosotros, Padre. A veces quizás no la merecemos, porque tú eres un Dios santo, puro, santo, santo. Eres, Señor, un Dios verdadero, un Dios que nunca pegas, nunca pegarás, Padre. Que toda verdad fluya de tu corazón, amado Dios, y fluye, Padre, que has dejado para nosotros, Padre. Amado Dios, en esta hora, perdona, Señor, nuestras faltas, Padre. Quizás no somos dignos de acercarnos a tu presencia, porque tú eres santo, nosotros todavía somos pecadores, Padre. Pero por favor, con tu misericordia, permítanos y escúchanos, Señor, nuestro clamor que tenemos, Padre. Bendito Dios, este culto que tenemos, bendición. Usa tu palabra, tu Señor. Que tu Santo Espíritu sea quien nos hable, Padre. Por favor, Señor, pedimos
bendice nuestro hogar, bendice nuestra familia, querido Padre, y este mes, Señor, que estemos trabajando dentro de Dios, invitando a las personas para que vengan a escuchar tu palabra, Padre. Por favor, te pedimos que vengas con este espíritu, con este deseo, con esa voluntad de amar a tus prójimos, de hacer conocer tu palabra. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta noche vamos a poner nuestro tema, lo que Cristo espera de nuestra iglesia. Lo que Cristo espera de nuestra iglesia. Queridos hermanos, estamos prácticamente 29 días, tenemos 28 días de celebrar los 40 años o 49 años de aniversario, ¿verdad? Estamos 28 días, ya hoy día ya está acabando, ¿no? El 29 ya está. Entonces estamos por celebrar los 49 aniversario y cada domingo se va a estar predicando la palabra de Dios, anunciando el mensaje, anunciando la necesidad de conocer a Cristo, anunciando el servicio que debemos prestar a cada uno de los creyentes. ¿A qué? A Dios. Hermanos, servir a Dios es muy hermoso, pero también es difícil prácticamente, porque todos nosotros sabemos que somos seres humanos y el Señor nos dice que la carne es débil, pero no vamos a basarnos que la carne es débil y no podemos, sino tenemos que decir como Pablo, somos más que vencedores, ¿verdad? Por la gracia de Él
no solamente el mensaje del Señor según la necesidad que Dios veía en la vida de los israelitas, ¿verdad? Yo sabía la necesidad que Dios veía, y según la necesidad, el Señor tenía que enviar el mensaje a través de los profetas para que les hable lo que ellos tenían que hacer como pueblo de Dios. Y esa noche encontramos lo que dice el versículo 2, dice: oír montes y crecimiento de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y acercará con Israel, pueblo mío. ¿Qué he hecho? ¿No? ¿Qué he hecho? ¿O en qué he molestado? Pregunta, ¿no? ¿Cuál es la razón, no, de los cristianos para no responder la encomendación o el declaro del Señor? ¿Cuál es el problema? ¿No? ¿Cuál es la razón por qué no respondemos el pedido del Señor? ¿Por qué? Y el Señor nos pregunta, y esa pregunta que viene: ¿qué? ¿Y qué te he fallado? ¿Qué he hecho? ¿Qué más importante? ¿No? Y esa pregunta es para cada uno de los creyentes de parte de Dios. ¿Qué nos ha hecho Dios para no responder al amor que tiene por nosotros? ¿Nos ha golpeado? ¿No nos ha mirado? ¿No nos ha dado importancia? ¿Ah? ¿Qué pasó? Nada. El descuido es de nosotros, no de Dios. Al contrario, Dios nos está ordenando que vayamos. Esos pueblos que están diciendo que son pueblos, que debemos predicar a ellos. Cuando el Señor Jesucristo, que estaba acá en la tierra, Él dice en la palabra de Dios que caminó por aldeas y por ciudades, ¿no? Y más adelante encontramos cuando ya Jesús se fue al cielo, ¿no? Y regresaba una vez más, encargó a sus apóstoles que enseñaran a la iglesia que sigan propagando la palabra del Señor, ¿verdad? Que sigan propagando la palabra del Señor. Dejó prácticamente la tarea a los apóstoles. Y los apóstoles dejaron la tarea a la iglesia, que somos nosotros. No hemos conocido a ninguno de los apóstoles físicamente, conocemos simplemente a través de la palabra del Señor. Pero ellos han dejado de que nosotros sigamos, ¿no? Propagando la palabra del Señor, porque la gente sigue, por supuesto, multiplicándose cada vez más y necesitan ser salvos de sus pecados. Y nosotros estamos encargados para eso, los hijos de Dios. No es un ingreso para los pastores, no, para
del capítulo 17, dice la palabra de Dios: sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. ¿Para qué es eso? Que no resbalen los pies, que caemos, levantamos, no. Él quiere que nosotros caminemos como Él caminó. Caminemos como Él caminó. Cuando vemos la historia de Jesucristo, por supuesto, durante el tiempo que estaba acá, Él no encontramos en la Biblia, no sé qué más les ha escondido, no encontramos día entero que el Señor estaba descansando porque estaba cansado, ¿verdad? Y que un día dejó de hacer visita. Estaba con sus apóstoles caminando por las aldeas, una casa por allá, otra casa por allá, otra casa por allá. Él llegó, me canso, mucho calor, mucho frío y no puedo. Él estaba visitando. Y dentro de ellos se encontraban con personas de diferentes necesidades, ¿no? De diferentes, algunos estaban enfermos, ¿no? Y el Señor de curaba, los sanaba y se pasaba. Y luego otro día que estaba en la ciudad, también visitando. Y ese encargo, los primeros cristianos tomaron en su propia vida y practicaron. Dice que ellos salían por las casas, por la calle, o por el camino, por la calle, por el templo, predicando la palabra del Señor. ¿De dónde aprendieron esto? Muy bien, los líderes por los apóstoles enseñaron y ellos aprendieron que esta es la palabra de Dios y tenían que hacerlo. ¿No? Tenían que hacerlo. ¿Y quiénes eran los primeros cristianos? Igual que nosotros, seres humanos. Con dificultades, con problemas, con necesidades, eran también los primeros cristianos. Pero como Dios les había unificado para que sean de un solo sentir en la palabra del Señor. Como Dios se había unificado para que ellos sientan como si tuvieran un solo corazón amando al Señor, ¿verdad? Por eso ellos están juntos, unidos, buscando almas, orando juntos, tocando puertas por las calles, por el templo, por las casas, están predicando la palabra del Señor. Cristo estaba acá ya normalmente, ya no estaba. Ya los primeros cristianos están, no, ya no van ya. Y ahora ¿quién les toca? A nosotros los jóvenes. Y cuando nosotros dejamos y todavía el Señor no viene, los siguientes de la generación caminarán. Seguirán anunciando la palabra de Dios, ¿no? Y para eso, por supuesto, tenemos que estar nosotros enseñando para que ellos lo hagan aún mucho mejor que nosotros, ¿no? Mucho mejor que nosotros, sirviendo al Señor. Entonces, espera que caminemos con Él. En 1 Pedro, capítulo 2, en el Nuevo Testamento, 1 Pedro, capítulo 2, que dice acá el apóstol Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 2:21, dice la palabra de Dios: no os he escrito como si no hubieseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, ¿qué hizo? Jesús no anduvo envuelto en escándalos. ¿Por qué?
somos. Miremos, cada uno somos parte del cuerpo de Cristo. Componemos el cuerpo de Cristo, tal como somos. ¿Por qué? Porque nos ha amado y nos ha colocado a ser cuerpo de Él. ¿Verdad? Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo, que somos cada uno de los creyentes. Pensemos por un momento en los lugares que Cristo visitó. Había leprosos, él estaba caminando, no tenía miedo de leprosos. Había endemoniados, no tenían miedo a los endemoniados. Estaba caminando, anunciando su palabra, aunque no recibía todo por supuesto. Cristo visitó, lo que hizo, esos son los lugares que nosotros debemos caminar. ¿Por qué? Porque hay personas que viven. Y ya claro, porque los cerros hay que visitarle, hay que invitarle. ¿Por qué? Porque nuestro maestro estaba caminando así. ¿Y por qué nosotros podemos cansarnos? Si él también era humano, pero tenía que estar caminando. Entonces nosotros el Señor espera que caminemos como Él, la iglesia. ¿No? Segunda cosa que podemos ver, espera que pensemos como Él. No estemos pensando algo que no es correcto como cristianos, estemos pensando como Él estaba pensando por su obra y por la humanidad que estaba perdido en el pecado. ¿No? Ese es el pensamiento del Señor Jesucristo, que era pensando qué hacer con estos hombres. Están viendo lo que la última cosa pues tiene que ser crucificado para que nos crean y veamos a cada uno de nosotros. Vamos a ir 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12 de 1 Corintios. Hasta el versículo 16 vamos a leer. Dice 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le exigirá? Más nosotros tenemos. ¿Qué cosa? ¿Qué tenemos? La mente de Cristo. Imagínense hasta dónde el Señor nos puede colocar. ¿Ya? A veces no decimos muy bien este libro tiene la mente de su madre. O mente de su madre. No, muy claro pues. No, su madre inteligente tiene mente de su madre. Muy poquísimos. Y a veces los padres le decimos no, ¿verdad? Pero mira lo que dice el versículo 16. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿No? Tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos que pensar como Él pensaba, de cosas buenas, para el bien de la humanidad. ¿Verdad? Para el bien de la humanidad. Esa es la razón que creó la iglesia, para que la iglesia propague. Y ahora dice en el versículo 29, dice en el versículo 12, dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora en cada creyente. Por eso que el creyente, el obedecer, que sea el lugar más oscuro, más solitarios, el Espíritu Santo que está en el corazón de cada uno. Si el Hijo de Dios está en el corazón de cada uno, desde ya no hay temor, ¿no? Ya no hay temor. ¿De qué? De desobedecer o caer en el pecado. Porque hay una persona que está sosteniendo, y esa persona es el Espíritu Santo.
nosotros. ¿No? Por ejemplo, en deseo, la voluntad de Dios es que todos tengamos el mismo sentir, ¿verdad? Que todos tengamos el mismo sentir. Si de cada uno de nosotros había ese sentir y está cumpliendo 49 años, gracias por la gracia de Dios. Cada uno de nosotros debemos estar abocados trayendo personas para que escuchen el mensaje de Dios. Porque es el reino de Dios. Es la iglesia que debe estar floreciendo y creciendo cada vez más y más y más. Y ese encargo todos nosotros tenemos. Y si queremos decirle, ese es el deber de Cristo. No, ese es el deber de todos nosotros. No podemos venir solo, queridos hermanos. Cristo no murió para 20, 30 personas. Cristo murió para todo el mundo. No, Cristo murió para todo el mundo y tiene el amor para todo el mundo, tiene la gracia para todo el mundo, tiene la misericordia para todo el mundo. No tiene solamente por un grupo de personas. Y esa es la razón que nos manda que nosotros estemos anunciando el mensaje de la palabra del Señor para que ellos conozcan a Cristo como Salvador. Y ellos también compongan, se incluyan al cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Al cuerpo de Cristo. Jesús pensó en la necesidad de los demás. Y a veces estamos pensando, estamos pensando en necesidades materiales. No, de repente no tienen para comer, de repente no tienen una comida, que la niña no ha comido, que la calle, y demás estamos pensando. Pero no estamos pensando espiritualmente por ellos. No, estamos pensando. Y el Señor más estaba pensando, no en comida material, sino estaba pensando más en la salvación de ellos. ¿No? La salvación de recibir la vida eterna, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Entonces, está pensando en la necesidad. Queridos hermanos, todo el mundo que no tiene a Cristo, la Biblia dice está condenado, necesita un Salvador. Y no sabe cómo hallar ese Salvador, porque sabe sus tradiciones. Está engañado, como acá dice el versículo, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Porque por eso es locura. ¿Ah? Es locura. No le entiende. ¿No? Pero dice que nosotros somos espirituales, dice aquí por la palabra. Entonces, nuestra misión, hermanos, es anunciar la palabra de Dios, pensar como Cristo pensaba. Y por lo tanto, Él espera que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo. No vamos a ser crucificados. No vamos a ser crucificados. Pero tenemos que pasar, queridos hermanos, como Él. Pasaba noches orando al Señor y de incansable anunciando su palabra. ¿Verdad? Anunciando su palabra. Jesús desea que erradiquemos de nuestra vida todo aquello que no provenga de Él. Hay que erradicarlo. ¿Verdad? Que los pensamientos estén más en la cosa de Dios que estar pensando en otra cosa. Que nuestro caminar sea juntamente con Cristo, que está caminando solo, para poder agradar al Señor. Vamos a ver Santiago. ¿Ya? A ver qué nos va a decir Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. En el versículo 13 al 18 está hablando de la sabiduría de lo alto, ¿verdad? La sabiduría de lo alto. A ver qué va a decir Santiago a los 12 patriarcas o a los 12 tribus de Israel que están dispersados para acá y para allá. Dice, ¿quién es sabio que vive entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Siguiente. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es de lo que desciende de lo alto, sino de agradar al animal diabólico. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,
dejamos que algo estorbe la presencia del Señor en nuestro corazón. ¿Sabe, hermano, cuando algo guardamos en el corazón? Al Señor que Jesucristo, digamos al Espíritu Santo, estamos rinconando en nuestro corazón. Estamos diciendo más allá, que está contra la pared, pero más allá que estamos rinconando, porque alguien está ocupando el corazón. Y eso no debe permitir, sino el Espíritu Santo debe estar ocupando el centro de nuestro corazón, ¿verdad? Para que sea de mucha bendición también para nuestra vida. Y nosotros podemos aprender a obedecer al Señor, porque le hacemos prevalecer al Espíritu Santo en nuestro corazón. Damos lugar que le corresponde a Él. Nada ni nadie debe ocupar nuestro corazón. No, rinconando al Espíritu Santo, no. Porque por Él somos salvos, por Él tenemos la vida eterna y por Él somos cuidados todos los días. ¿Verdad? Y por Él somos bendecidos. Entonces vale la pena de cuidar. No es que cuidar de que alguien pueda hacer mal al Espíritu, sino cuidar en lugar de Él. No dejar nada ni nada. ¿Verdad? Entonces vemos acá, ahora, tercera cosa que vamos a ver. Jesús espera que sigamos como Él, o sigamos como Él. Jesús espera que sigamos como Él, porque dice la Biblia que Él vino a servir, no para ser servido. Vino para servir y no para ser servido. Vamos al libro de Marcos, capítulo 9. Capítulo 9 de Marcos. Y en el versículo 33 al 35, capítulo 9, versículo 33 al 35, vamos a dar la lectura. Dice, y llegó a Capernaum, ¿sí? 9:30. Capernaum, cuando estuvo en casa, le preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Más ellos callaron, porque en el camino había disputas entre sí, quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, le dijo, el que reciba a mí, en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Verdad? Mira el ejemplo que está usando a un niño. A un niño. Ahora, dice el diputado, ¿quién va a ser mayor en el cielo? ¿Quién va a ser mayor en el cielo? Por una oportunidad, la mamá de Juan, que acabó de vino, pidiendo al Señor que le conceda un brazo derecho a su izquierda. Jesús dijo, no, la potestad no es mío, dame ese lugar, es de mi Padre. ¿Verdad? Es de mi Padre. Y nosotros tenemos que decir la potestad de permitir nuestro corazón, no es de nosotros, sino de nuestro corazón y de Dios. Porque Él ha dado, Él ha puesto a alguien que es el Espíritu Santo para el poder. La Biblia dice que nuestra vida está llena de inmundicia. Espiritualmente, quizás físicamente hemos sido bastante y como está la lucha y toda la ropa cambiando y la gente muy bien. Es el cuerpo físico. ¿Verdad? Pero espiritualmente tenemos lleno de inmundicia. Y ese el Señor lo lavó. Y después de lavarle le puso al Espíritu Santo que more en nuestro corazón. ¿Verdad? Ahí le cuesta esta trabajo. Eso lo hemos hecho nosotros. No hemos sacado por ahí el pecado, un esclavo, y hemos comprado en nuestro corazón. Si el Espíritu Santo ha sido puesto por el Señor y es el Señor mismo. No es otra persona, sino es el Señor mismo. ¿Verdad? Y está con nosotros. Entonces, Él merece que nosotros recibamos. Ahora vamos a ver su contexto dentro del versículo, el capítulo 30, versículo 30, disculpen, versículo 30 al 32, vamos a verlo. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie
matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntar. El Señor dijo: voy a morir. Me va a matar. En el lenguaje de Marcos, ¿verdad? Me va a matar. Voy a morir. Pero ¿saben? Estos reyes yo resucito. Voy a resucitar después de 3 días. Me han matado, me han matado, voy a resucitar. Y los apóstoles no entendían lo que estaban diciendo el Señor. Entonces, vemos, hermano, Jesús no vino a robar los aplausos de la gente. No aplaudieron al Señor Jesús. Ni tampoco olvidaron el mejor escenario al Señor Jesús. Jesús no vino para ser reconocido como nadie. Él bien hubiera dicho: señores, desde su momento de llegada, ¿no? Yo soy hijo de Dios. Yo soy enviado de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy Dios. Pero no le digo. Para que ellos se dieran cuenta que las obras que hacían eran muy diferentes, muy superior que las obras que el hombre lo hacía. ¿Verdad? Recibieron muertos, sanaron a los enfermos, ¿no? Desahuciados, y nadie los sanaba eso. Médicos tras médicos, los pacientes caminaron y los sanaron, pero él sí los sanaba. ¿Verdad? Él sí los sanaba. Pero siempre no creía la gente. No creía la gente. La aplaudieron por lo que sanó a la mujer que recibía el jugo de sangre. No, nadie la aplaudió. No, nadie. Tampoco quería, ni tampoco estaba buscando aplausos. Jesús no vino para ser proclamado famoso, ¿no? Para ser proclamado famoso. Y es uno de los errores que iba a cometer Israel si verdaderamente ellos estaban con ojos abiertos, que el nacimiento de Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Posiblemente ellos se hubieran peleado, ellos se hubieran aplaudido, ellos se hubieran adorado, pero no puede decir: el nacimiento de Jesús es muy correcto como cualquier bebé. ¿Verdad? Como cualquier bebé nace. Esto es una especial. Segundo, era de una familia humilde. Y Israel esperaba que Jesús iba a nacer de una familia poderosa en todo aspecto. ¿No? De una familia acomodada. Pero no fue así. No fue así. ¿No? Entonces, no lo aplaudieron, no lo reconocieron al Señor Jesucristo. La misión de Cristo fue dar su vida. Esa era su misión. La misión más grande, más difícil, más dolorosa, más penosa hacer su muerte. Esa es su misión. ¿No? No dijo: porque voy a morir, yo soy Dios. ¿Por qué voy a morir? Yo soy poderoso. Como dijo, ¿no? En la crucifixión, si yo pedí a mi Padre que le envíe legiones, no miles, sino legiones de ángeles, para poder decir estos hombres, pero no lo voy a hacer, no lo hice. Hubiera pedido, y esa gente hubiera muerto. ¿Verdad? Hubiera muerto. Y de la manera estamos viendo realmente la vida de David. ¿No? Dios está altercado con su pueblo, está enojado de la manera, se ha incendiado su vida con Israel. Y el espíritu maligno es permitido por Dios para incitarle a David para que descienda al pueblo. ¿Y para qué? El mal prácticamente, como lo hay posiblemente, quedó un poco mal el rey, pero no era la orden de Dios. Pero el espíritu le engañó, el espíritu le hizo creer, el espíritu le tentó. Y David cae en falta con Dios, sin haber recibido el mandato de Dios, no se hizo al pueblo. Y más tarde, ¿qué sucede? David se arrepiente. Hecho males. Hecho mal. Para esto pasan algunos días, quizás ya meses, y aparece el profeta Gad y dice: ¿sabe David? Dios me ha enviado. ¿Ya? Traigo 3 clases de productos:
te pese, escoge cuál de ellos. Y ahora en la puerta para decir a la persona que me ha enviado cuál de ellos es que escoge. ¿Qué dice David? He hecho mal, he caído. Tan grande es el pecado. Pero David dice, por favor, no permite que yo caiga en manos de los hombres, sino que caiga en manos de Dios. Y esa, vamos a decir, esa crueldad, esa parte que acaba de poner de David creía que todavía Dios sigue siendo misericordioso. Dios sigue siendo misericordioso. Entonces David podría caer en manos de Dios, que sea corregido por Dios. Y él sabe que Dios va a tener misericordia de él. Mira tú, ¿acaso dejó de ser rey? No, porque Dios tuvo la misericordia. Y él no tenía miedo, o él tenía miedo de caer en manos de los hombres, porque en la humanidad no tenemos misericordia. La humanidad tenemos personas destruidas, personas que están arrastrándose, personas que pasan problemas, personas que pasan necesidad. Eso es lo que queremos en la humanidad. Todo lo queremos para nosotros y para no desearnos para otra persona. ¿Verdad? Y aún esta noche estamos viendo, nosotros ya somos salvos de la humanidad, de la vida eterna. Ahora es una educación que tiene que ser con otros. Que otros quieren ser salvos. ¿Verdad? Que otros amen a Dios y que nos sirven a Dios. Entonces, nosotros a veces, siendo cristianos, no tenemos la misericordia por nuestros prójimos de que lleguen a conocer la palabra del Señor. ¿Verdad? La palabra del Señor. Jesús no vino a servir, ¿no? A servirse, así mismo, digamos, ser servido, sino prestar servicio. En ningún momento el Señor te lo estoy siguiendo así. No, Él tiene que servir al pueblo. Él tiene que. Yo sé que Él quiere hacer todo antes de mencionar, caminar con Jesús, pensar con Jesús y servirle a Jesús. Eso es lo que tenemos que aprender como iglesia. Servir al Señor. Lo poco, lo mucho, hay que servir al Señor. ¿Verdad? De la manera de dije de todo el pueblo. Todos tenemos defecto. ¿Sí? ¿O no? Tenemos defecto todos. De una u otra manera todos tenemos defecto. Pero alguno puede decir, no, pero no, yo esto bien con el Señor. Yo todos tenemos defecto. Y uno más claro, por supuesto. No estamos en la misma altura de faltas o defectos. ¿Entendemos? Ya le dije, algunos podemos ser chismosos y otros no. Pero otros son mentirosos, es la diferencia. Pero si todo tiene faltas o no. Otro puede ser de otra manera, otro puede ser de otra manera, otro puede ser de otra. Nada, y él dice, muy bien, ¿no tiene defecto? Sí tiene defecto. ¿Por qué? Porque no hace eso. ¿Defendiendo defecto? Claro que sí, delante de Dios. Entonces tenemos defecto. Nadie puede decir, no, yo no soy. Yo soy una persona justa, verdadera, sin defecto. No, todos tenemos, pero tenemos un Dios misericordioso. Por eso es por la misericordia de Dios. Si lo hubiera sido la misericordia, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Como dice el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Si lo hubiera sido la misericordia. Gracias a Dios. Y esa paciencia y la misericordia que tiene Dios, hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla, hay que obedecer al Señor, hay que hacer la obra del Señor, hay que agradecer su reino del Señor y estar en la casa de todos nosotros. No, de todos nosotros. Hermano, podemos decir, no, pero eso no puede decir, todos podemos. Ahora que no queramos es otra cosa. ¿Ah? De poder, todos podemos. Pero ahora, si no queremos hacer es cosa
y práctica. Sea misericordioso con tus prójimos. Eso no quiere decir que todo le manda de comer, ¿no? Eso está diciendo. Sea misericordioso. Y ahora mucho más, espiritualmente. Misericordioso, tú y yo podemos ayudar, salvar por eso. Ellos no tienen su condición de la gente del infierno. Como dice la palabra de Dios, si el fuego no se apaga, los 24 horas está encendido, su cuerpo va a estar chicharrando, pero no se va a consumir. Los gusanos, los 24 horas van a estar comiendo ese cuerpo, pero no se va a acabar, porque es eterno. Todos serán gritos en el infierno. Pero tú y yo, por la gracia y la misericordia de Dios, estaremos en la presencia. Esa es la esperanza de Dios. Entonces hay que invitar a la persona. Hay que presentar a la persona. Que Dios les ama. No importa la condición que puede tener, Dios les ama. Y a nosotros también, la condición que vivimos, Dios nos ama. Y nos ama. Y nos amará eternamente. Entonces, hermanos, este mes tenemos trabajo. ¿Verdad? Tenemos trabajo. Ya empezó. Pintar la iglesia. Pero todos nosotros tenemos que participar en un rechazo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque somos de la iglesia. Somos hijos de Dios. Y la iglesia de Cristo es el pastor. El pastor tiene que controlar, no importa que esté picando, eso no importa eso. La cosa que tenga que presentarle para poder recibir a la persona donde va a predicarse y hablar en nombre de Dios. Y todos debemos participar, todos debemos tener vivos en Dios y todos debemos recibir de agradar al Señor y de lograr personas para Cristo. No para nosotros, sino para el Señor. Además, esperamos que debes trabajar. Próximo domingo, como digo, va a estar un pastor psicólogo predicando la palabra de Dios referente a la familia. Esperamos que la iglesia esté llena, pero va a estar lleno cuando tú y yo traemos personas. Y cuando tú y yo lo traemos, vamos a tener menos iglesia. ¿Verdad? No te menos. No. La salvación es el Señor. Para nosotros. No hay que estancarnos con la salvación. La salvación siga viviendo a otras personas. Porque necesitan. Ellos también tienen la vida. Esperamos, queridos hermanos, esperamos seguir al Señor, por lo menos en este mes, y hacer la voluntad que Él quiere que hagamos. ¿Verdad? Vamos a poner de pie y vamos a orar.